Pedimos, Dios, amén y amén. Te bendigo, te invito a tomar asiento. Es un gran desafío para todos los seres humanos poder descubrir los caminos de Dios. Somos muy desafiados cuando vamos a hablar de una palabra que habla de los caminos de Dios, de transitar en sus caminos. En el día de hoy vamos a hablar del camino correcto. La semana que viene, el domingo 8, vamos a hablar de la evaluación, cómo Dios puede evaluar nuestros caminos para aprobarlos o desaprobarlos. Y el otro martes, el martes 10, después de conversar sobre la evaluación el día domingo, el martes viene el profeta Luis Tobar, que seguramente va a tener una palabra para redireccionar nuestras mentes y hacernos entender los caminos correctos. El domingo 15 vamos a hablar de las sendas que Dios puede hacer, donde no hay. Domingo 22, el transitar seguro en sus caminos. Y el último domingo, Jesús se va a revelar en medio de nuestros caminos. La palabra que vamos a usar todo el mes está en Salmo 32:8 y dice: yo te instruiré. Yo quiero que ustedes tomen en este momento esta palabra como la fuerza con la que yo la estoy entendiendo. Miren, dice Dios: yo te instruiré, porque Dios tiene un especial interés en tu vida. Él dice: te instruiré. No dice: voy a poner a alguien que te pueda instruir. Yo te instruiré, porque tiene un plan con tu vida. Luego dice: yo te mostraré el camino que debes seguir. Y se hace cargo. Dios dice: me quiero hacer cargo de instruirte, de mostrarte el camino en que debes seguir, porque son muchas las oportunidades en las que nos confundimos, porque la rutina, la presión cultural, muchas veces nos hace transitar por lugares que no hay que transitar. Y no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de hacer aún cosas buenas que ya no son la voluntad de Dios. Y vuelve a decir: yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, Dios se compromete a instruirnos, a mostrarnos y a darnos consejo y sobre todo a cuidarnos a cada uno de nosotros. Pero tiene que haber una conciencia de parte nuestra, y es abrirnos a que Dios nos pueda ministrar y enseñar sus caminos. Abrirnos al punto tal de que si tenemos que tomar alguna decisión de determinar que algunos caminos o algún camino ya no lo seguiremos, bueno, a ese punto abrirnos. Al punto de la flexibilidad donde estemos dispuestos a decirle a Dios: lo que me estés pidiendo, lo que quiera que haga, lo voy a hacer. Y entonces, antes de comenzar con la introducción del tema que nos corresponde para esta noche, quisiera que puedas por un momento cerrar tus ojos y que hables con Dios a tu manera, como te salga. Y que le digas: Señor, yo quiero caminar en tus caminos. Quiero poner mi vida en el camino correcto. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús, para que el Espíritu haga una obra extraordinaria sobre tu vida.
Amén. Estar en el camino correcto. Ahí por la mitad del mes de junio, yo empecé a tener en mi relación con Dios una petición. Y yo le decía al Señor que quiero estar a donde Él está batallando. No quiero invertir mi vida o estar batallando, poniendo mis fuerzas en lugares a donde Él no está. Porque lo peor que nos puede pasar es estar invirtiendo nuestro tiempo en lo que Dios no quiere. Lo peor que nos puede pasar es no entender cuando algo ya se terminó, cuando Dios dice basta, tenés que llegar hasta acá, porque si seguís en ese camino te vas a cansar, te vas a desgastar y te va a hacer mal. Lo peor que nos puede pasar es no oír la voz del Señor dirigiéndonos de un lado hacia otro. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero invertir mi vida donde vos querés que la invierta. Quiero enfocar mi vida en objetivos y poner todo mi esfuerzo, que sean objetivos que te agradan a vos. Señor, yo quiero asegurarme de hacer tu voluntad. Entonces ahí en el mes de junio, en la mitad del mes, empecé con fervor a tener este motivo de oración. Porque está la voluntad perfecta de Dios donde Dios te dice, quiero que hagas esto. Y Dios te manda y se te abren las puertas y hay una bendición tras otra. El segundo camino es el camino donde Dios te permite y no se opone, y te permite porque lo deseas, porque hay en tus entrañas un deseo, te permite andar por algunos caminos. Pero el tercer camino es el camino donde Dios dice, no quiero que vengas por acá. Entonces, hay dos caminos donde Dios no se te opone. Hay un camino en el que Dios sí se opone, ese lo descarto. Entonces mi oración era, Señor, no quiero andar en los caminos donde vos no te oponés. Quiero andar en los caminos donde vos me mandás, donde vos querés que esté. Por eso le tuve que decir sí a algunas cosas que si Él quería que yo las haga, las iba a hacer. No tenemos que andar en los caminos donde Dios no se opone. Esta palabra viene para que andemos en los caminos que sean la perfecta voluntad de Dios. Hoy a la tarde estaba hablando con uno de los chicos que está en el centro de rehabilitación, que está con una situación judicial, y hablábamos de la sentencia que le había llegado. Y a mí me sorprendió lo que me dijo. Me dice, gracias a Dios me metieron preso el año pasado. Cuando yo digo, gracias a Dios me metieron preso el año pasado, usted escucha eso, usted dice, alguien está loco, no. Dijo, gracias a Dios me metieron preso el año pasado, porque pude conocer a Jesús en la cárcel. Y de la cárcel lo trasladaron al centro de rehabilitación nuestro. Y tus amigos, le digo, los que hacían esas cosas con vos, me contaba que algunos amigos ya están muertos. Entonces, muchas veces los caminos de Dios son inentendibles. Él con 20 años está en esta situación, pero siente la perfecta voluntad de Dios. En la cárcel, en una situación judicial, sí, porque tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, no todo lo que te gusta es la perfecta voluntad de Dios. No todo lo que le parece lindo a tu carne es la perfecta voluntad de Dios. A veces, la perfecta voluntad de Dios se manifiesta en caminos que no lo podemos descifrar con la mente.
que no se pueden ni razonar, porque ahí está metido el Espíritu Santo. El jueves hablaba con una persona y estábamos conversando sobre las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el sucesor de los apóstoles, ¿sí? Más, podemos decir esto, el que más copió a Jesús, el que mejor siguió las instrucciones de Jesús. Y el apóstol Pablo, las 13 epístolas que escribió, la mayoría de su escritura estuvo hecho desde adentro de la cárcel. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque los caminos perfectos de Dios son inentendibles para nosotros. Entonces, es necesario abrirnos y decirle, Espíritu Santo, quiero dejar de hacer mi voluntad y quiero que me lleves a hacer la tuya. Quiero que saques mi ego, quiero que saques mi humanidad y me lleves a hacer tu voluntad. Necesito que nos confrontemos con ese espacio, el espacio de la pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en el camino perfecto de Dios? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo que Dios quiere que lo invierta? Es una pregunta que no tiene que faltarnos. Voy a hablar de 2 puntos en esta noche. El número 1, todos nosotros como iglesia debemos enseñar el camino. Son muchísimas las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién se la va a enseñar? La palabra dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que enseñar el camino de Dios. Ahí te dieron una tarjeta para que invites para la reunión del martes 10, fabuloso. Pero más allá de esa invitación, tenés que enseñar la palabra de Dios. Tenés que hablar la palabra de Dios. Y quiero poner algunos puntos bien en claro. Prioridad número 1, enseñar esto. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que primero tenemos que enseñar como iglesia es el camino que se llama Jesús. Él dice, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hoy a la mañana yo les decía, como muchas veces lo dije, lo voy a seguir repitiendo. Yo fui 12 años a la escuela católica. Fui 7 años al Bolaño, 5 años al Ferrari. Fui a catecismo siempre. Y me iba muy bien en religión y me gustaba catecismo. Después entregué mi corazón a Jesús y a los 2 meses de haber entregado el corazón a Jesús, recién ahí me enteré que Jesús había muerto en una cruz y había resucitado para darme vida eterna y darme una vida buena, plena en la tierra. ¿Cómo puede ser que alguien que tiene 12 años de estudio en la escuela católica, que fue a catecismo, que entregó su corazón a Jesús, no sabía que Jesús había muerto? Porque eso hay que explicarlo. Hay que enseñarle a la gente que Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, que fue levantado al tercer día por el Espíritu Santo, que hoy está a la diestra de Dios Padre y que todo aquel que lo recibe como su Señor recibe vida eterna y vida plena en la tierra. Debemos enseñar el camino. Debemos enseñar a las personas, porque la gente, si no se encuentra con Jesús, va a buscar en otras alternativas. O sea, Jesús es el agua, y si no le damos el agua a la gente va a tomar nafta, por así decir, gasoil, alcohol, y no hablo literalmente, hablo de tomar bebidas espirituales que no son la voluntad de Dios. Por eso tiene que haber una iglesia que nunca deje de enseñar que Jesús es el camino. Lo segundo que debemos enseñar como iglesia es la palabra de Dios. Éxodo 18:20.
Y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Observen esto. El Señor Jesús en Mateo 28 dice, quiero que hagan discípulos. Hacer discípulos, ¿qué es? Es enseñar la palabra del Señor Jesucristo a otras personas. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Libera a las personas para que puedan entender el camino por donde deben andar. Hace 6, 7 años que vengo ayudando a una persona que no es de acá, que tiene un problema de adicciones, y sinceramente me ha pasado algunas veces esto que voy a decir. Pensé que esta persona no iba a cambiar nunca. Hubo casos de algunas personas que yo creí, por desgaste emocional, creí que no iban a cambiar y cambiaron. Entonces, esta persona que hace 6 o 7 años vengo ayudando, que continuamente recae en la cocaína, hace un tiempo atrás le enseñé cómo se debía estudiar la Biblia en forma cronológica. Le mostré que aunque no lo quiera hacer porque su emocionalidad no se lo iba a permitir, conversando le hice entender que debía poner voluntad para estudiar la palabra. Le hice ver la importancia de, a la madrugada, antes de ir a trabajar, pueda abrir las Escrituras y permitir que el Espíritu de Dios entre en él. También, por medio de la Biblia, le enseñé que de noche, antes de acostarse, tenga ganas o no, pueda tener un encuentro con la palabra. Y en estos días me contaba, bueno, más allá de que dejó de consumir y se fortaleció, me contaba, pastor, estoy teniendo unas experiencias muy fuertes. Cuando estoy estudiando de noche la palabra, sueño con lo que la palabra me lleva a reflexionar y a pensar. Y mi mente ya no es la misma. Tengo un deseo muy fuerte, muy ferviente de buscar a Dios. La palabra tiene que ser colocada en el corazón de cada persona. ¿Querés que se te revele el camino? Necesitas tener un encuentro con el camino. El camino es Jesús. Jesús dijo en el libro de Juan que Él es el Verbo. Y en el principio dice, el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra, comenzamos a tener relación con Jesús. Y el Espíritu nos toma. Y este muchacho en estos días me decía, yo me di cuenta que el pecado que había dentro mío no me dejaba encontrarme con la palabra. Pero cuando fui quebrantando mi voluntad, la palabra me fue desatando. ¿Y sabe lo que es de tener 27 años de adicción a la cocaína? Que la palabra haya vencido, que la palabra haya ganado adentro de él. ¿Saben la restauración que se alcanzó en esa casa? Y ahora quiere hacer la voluntad de Dios, andar en el camino de Dios, pero porque la palabra lo liberó. Enseñá la palabra que te va a hacer muy bien a vos, pero también comé la palabra de Dios. Y qué interesante, para pasar al próximo punto, cuando el apóstol Juan es arrebatado al cielo en el Apocalipsis, qué interesante que él enseña esto y dice, comencé a comer la palabra
pero la palabra tenía gusto amargo, pero después se transformó el gusto adentro. Cuando vamos a comer la palabra, por supuesto que la carne nuestra, a esa carne nuestra la palabra le produce un gusto amargo, pero adentro la palabra te transforma, te libera. Por eso dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es como una espada que tiene dos filos. Dice que entra por el alma, se mete en el espíritu hasta los tuétanos, las coyunturas, corta lo que tiene que cortar y sale cortando de vuelta. La palabra es liberadora. La palabra nos libra de confusión, nos libra de la ceguera. La palabra es el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas. Tercero, dentro del primer punto, instruir a los niños en su formación. Un nene hasta los 7 años se está formando el 90% de lo que será luego su carácter. Un nene entre los 7 y los 8 años está en esa edad perdiendo la inocencia, porque su mente ya empieza a pensar diferente luego de esa edad, a tomar otra conciencia. ¿Queremos salvar una generación? Enseñemos la palabra a los niños. Yo hoy a la mañana les contaba el testimonio de mi papá. Mi abuela evangélica, mi bisabuelo evangélico, pero mi papá a los 10, 12 años, no sé bien a qué edad, él decide hacer su propia vida. Entonces, él tiene raíces de la palabra de Dios. Él murió a los 86 años. Cuando tenía 70, yo me acuerdo muy clarito, él estaba en un sillón en el living de la casa donde él vivía, y yo vivía ahí todavía con él, y él estaba muy mal, pero mal. Él era un hombre colérico, activo, fuerte, y yo no sabía lo que le estaba pasando. Entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Nada, dice, tengo ganas de matarme, más vale me quiero meter un tiro. Y entonces le digo, papi, pero vos te tenés que encontrar con Dios. Vos tenés que tener un encuentro con Dios. Él vuelve a tener un encuentro con Jesús. ¿Y qué se activa en él? Toda la enseñanza que en la niñez su mamá y su abuelo le habían dado, se activó en su vida. Y desde el día que se entrega a Jesucristo nuevamente, que tiene un reencuentro con Jesús, hasta el día en que se murió, no dejó de predicar. A todos les hablaba de Jesús todos los días. Oraba por toda su familia, por la gente. Era un continuo hablar del Señor, de la iglesia. ¿Por qué? Porque se lo había instruido en la niñez. Entonces, es muy importante que los padres entiendan esto, que para que el camino se revele en las personas, los niños tienen que aprender la palabra. Los niños tienen que ser instruidos en la palabra de Dios. Así que si tenés hijos o nietos que tienen menos de 7, 8 años, prestale atención, mucha atención, y dedicale tiempo a que ellos puedan estudiar la palabra del Señor. Bien, estuve dando algunas instrucciones. Ahora, en este segundo punto, quiero que trabajemos un mano a mano sobre este tema, camino ancho o camino angosto. Ya no te voy a hablar sobre instrucciones. Ahora quiero que conversemos sobre decisiones. Que analicemos a través de lo que viene algunas decisiones que deberemos tomar. Dijo el Señor Jesús, Mateo 7, versos 13 y 14, entren por la puerta estrecha. O sea, habla de una puerta estrecha, pequeña. Porque es ancha y espaciosa, y espacioso
el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, el camino muchas veces puede resultarte fácil, no significa que sea la voluntad de Dios. Otras veces puede resultarte un camino o lo que estás haciendo como algo que le gusta a tu carne, y eso tampoco significa que sea la voluntad de Dios. Proverbios 4:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que debes transitar no siempre tiene que ser fácil, no siempre tiene que ser cómodo, no siempre te tiene que gustar. Tiene que ser, aunque sea estrecho, el camino que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué habla de estrechez? Porque habla de matar todo lo que nos hace grande para entrar por un lugar o un espacio que es pequeño. Jesús dijo: solo los mansos y los humildes heredarán el reino. No hablaban del reino de los cielos cuando morimos. Hablaba de la bendición de disfrutar el reino de los cielos en la tierra. No todos los caminos son la voluntad de Dios. Bien, ¿quiénes son las personas que se sostienen en la iglesia o en el camino del Señor? ¿Los fuertes? No. Puede ser que los fuertes se sostengan, pero no es una característica que determine que una persona se va a mantener en el camino de Dios. Bien, se mantienen los inteligentes. Tampoco. Hay una clave que hace que te mantengas en el camino del Señor. Se mantienen los que son organizados. No pasa por ahí. No es la conversación. Se mantienen los que tienen dinero. Tampoco es la conversación. ¿Quiénes se mantienen en el camino del Señor? En el camino perfecto del Señor. Gálatas 2, el pasado enseñé sobre 5 revelaciones que debe conocer todo cristiano. Y la revelación número 5 fue la muerte. No la muerte de Jesús, la muerte nuestra. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pablo habla de una muerte, de ya no vivir por su causa, por sus cosas. Una muerte en la que ya no le dice a Dios: no, esto no, Señor, aquello tampoco, Señor. Una muerte en la que dice: estoy crucificado con Jesús y quiero ir por el camino que Él tiene preparado en forma perfecta para mí. Entonces, no es la conversación si son los fuertes los que se mantienen, si son los que tienen recursos, si son los inteligentes. No, los que se mantienen en el camino del Señor son las personas que están dispuestas a hacer los cambios correctos cuando Dios se lo está pidiendo. Cuando Dios le está diciendo: esta no es la forma, este no es el estilo que vivas, este no es el modelo que es compatible para este tiempo, para tu vida, y lo entienden y cambian, son los que siguen transitando los caminos del Señor. Día por día el Señor te va a pedir que mueras más. Dios te va a pedir
de tu vida, primeramente tu corazón. Te va a pedir tu voluntad, te va a pedir tu tiempo, te va a pedir tu forma y te va a pedir tantas cosas hasta que en un punto vas a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y vas a poder tener el placer de decir estoy en el camino del Señor. Y vas a poder decir, como dijo el muchacho hoy a la tarde, estoy contento de haber entrado a la cárcel hace un año porque conocí al Señor. Quiero cerrar el mensaje diciéndote esto. El Salmo 32:8 dice, yo te mostraré el camino en que debes seguir. Yo te mostraré el camino en que debes seguir. Y luego el Salmo sigue diciendo, y sobre tus pasos te voy a alumbrar. Cerremos el mensaje preguntándonos, ¿queremos seguir el ritmo del Espíritu? Y no la quiero hacer en plural, quiero hacerla en singular. ¿Querés seguir el ritmo y la velocidad del Espíritu? Voy a dejar este espacio en silencio un poquito. No quiero volver a repetir la pregunta para que mecánicamente me lo contestes. Porque a mí no me tenés que contestar nada. Por supuesto que si querés decir amén, está correcto. Pero necesito entrar a tu corazón para cerrar el mensaje. Los ritmos del Espíritu cambian. Los tiempos del Espíritu cambian. La toma del reino se ensancha y se amplía por el poder del Espíritu. La pregunta es, ¿querés estar en ese lugar? Bien. Estás entrando en una recta de tu vida. Ya en una curva no, ya es una recta en la que el Espíritu Santo es el que quiere que te subas a la cruz. Y que, como dijo el apóstol Pablo, te puedas reflejar con Jesús y decir, ya no vivo yo. Porque como tenemos eternidad en nuestro espíritu, ya sea que algunos van para el infierno o otros van para el cielo, tenemos eternidad en el espíritu, creemos que nunca vamos a morir, porque nadie hasta el último minuto de su vida cree que va a morir. Sí sabemos que vamos a morir, pero no tenemos la plena conciencia de esperar el momento de la muerte, queremos vivir eternamente, porque nuestro espíritu es eterno. Pero los años se te van a pasar. De hecho, se te están pasando. Yo te recomiendo que tomes las decisiones que sean necesarias y que sepas que solo los mansos y los humildes y los que estén dispuestos a morir podrán andar en el camino donde Dios dice, vayan por acá. El Espíritu está dando instrucciones continuamente y no podemos detener la obra del Espíritu. ¿No te dejas usar por Dios? Dios no va a detener la obra porque vos no cambies. Él va a poner a otro. Pero te va a estar esperando a vos. ¿Y por qué no le decís hoy, Señor, quiero andar en tus caminos? ¿Por qué no le decís hoy, Señor, quiero estar en el camino correcto? Y cambiar lo que sea necesario. Y decir, bueno, por acá no ando más. O por acá no ando más.
porque sé que este es el camino del Señor. Te están llamando, no te estoy llamando yo. Dios te está llamando. El Espíritu de una forma o de otra te está llamando. Este muchacho hoy a las 5 de la tarde me contó que Dios lo llamó a través de la cárcel. Dios te llama y si no oímos la voz, podemos terminar como terminó Jonás, en un barco, luego en el agua para morir, luego adentro de una ballena para morir. No murió, fue tirado de vuelta al lugar de origen y debió empezar de cero. Te están llamando, te están golpeando el corazón y te están diciendo: quiero que vengas a los caminos perfectos para que se manifieste el reino a través de tu vida. Entonces, hoy será la noche en que dirás: no voy a persistir en lo que no debo seguir insistiendo. Y será la noche en la que deberás decir: Señor, heme aquí, me puedes enviar, puedes hacer con mi vida lo que quieras. Te invito a que cierres tus ojos y que tengas un momento profundo de oración con el Señor y que le digas lo que le tengas que decir. Que sea la luz del Espíritu Santo la que ahora ilumine tu mente espiritual y tu mente natural. Que sea la luz del Espíritu la que haga disipar toda oscuridad. Ordeno que toda oscuridad que te está distanciando de el Señor salga de tu vida. Ordeno ahora en el nombre de Jesucristo que todo lo que te está oprimiendo y atribulando salga, se vaya, sea expulsado ahora por el poder de la sangre preciosa de Jesús. Quebranto todo poder de maldición contra tu vida. Quebranto toda palabra que han dicho sobre tu vida. Aún le pido a Dios ahora que Él te desate de tus propios argumentos y tus propias conversaciones internas. Que Dios te haga libre de todo lo que inconscientemente te hace quedarte en el banco de suplente. Dios te haga libre en esta noche. Dios te levanta en esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que estés siendo de esos hombres, de esas mujeres que van en el frente de la batalla y se animan a ser desafiados por el Espíritu y se animan a entregarle todo al Espíritu Santo. Si tu deseo es entregarle todo, si tu voluntad es hacer la perfecta voluntad del Señor, andar en el camino del Señor, te invito a que te pongas de pie como una señal de confirmación ante el mundo espiritual y que se lo digas al Señor. Decirle: Señor, no quiero estar en mis caminos, no quiero hacer mi voluntad, quiero andar en tus caminos y hacer tu perfecta, santa y única voluntad. Amén. El miércoles, en las 5 revelaciones que yo le decía a los hermanos que necesitamos, una de las revelaciones que fue, creo que fue la primera que hablé, era la revelación de la cena del Señor.